son, porque yo quiero determinar cuántas personas hay por apellido, sus apellidos son, en esencia, variables cualitativas nominales. Porque yo no voy a decir que el apellido Ceballos es más importante que el apellido Miranda, o que el apellido Blanco, o que el apellido Hernández. ¿Sí? Yo ahí no puedo establecer una jerarquía. Por ejemplo, unas variables cualitativas, ustedes están ordenados por apellido. Hay una jerarquía establecida, que no implica que su apellido sea más importante que el del otro, pero hay una jerarquía que es la jerarquía de orden alfabético. ¿Sí? Entonces ahí uno tiene que intentar también aprender a distinguir esas cosas y saber de qué está hablando o de qué tipo de variable trata el estudio. Esto al final del día es realmente, por así decirlo, una tontería, porque puede verse visto como una tontería, es algo que se vuelve sencillo, pero empiezan a haber quizás cositas más engañosas a medida que vamos avanzando. O sea, dime, Yamil. Profe, disculpe que esté tan insistente con el tema de las preguntas, pero si bien estamos en calificación o clasificación, perdón, de las Ok. variables, hasta ahora van tres. Estas tienen un nombre Esta global última cada sería, clasificación. sí, esta última sería nominal, ¿vale? Entonces, ya repito, tenemos variables No, profe, pero es que me cuantitativas. refiero, como nos dio Ajá, tres grupos hasta el momento, que son las cuantitativas y las cualitativas, ok, las continuas y discretas y las ordinales o nominales, la pregunta correcto. sería si cada par tiene una clasificación en sí, Sí, ¿o claro, no? las nominales y las ordinales son variables cualitativas, y las continuas y discretas son variables cuantitativas, ¿sí? Cuando yo te hablo de variables cuantitativas, te hablo de variables continuas o Vale, profe, discretas. gracias. Tranquilo. Y cuando hablamos de variables cualitativas, ordinales o nominales, ¿sí? Entonces también hay que aprender un poquito cuando hablamos del criterio que utilizamos, porque si yo les pregunto a ustedes, eh, o sea, si las calificaciones son variables cuantitativas, ojo, discretas o continuas, aquí surge un debate, porque alguien me puede decir, bueno, las calificaciones son números enteros. Y luego alguien me dirá, pero hay profesores que te pueden poner 9,5 o 9,51, 53. Entonces son variables continuas, ¿sí? Y se produce ese debate. Entonces, dentro del ejemplo o dentro de la pregunta, siempre tiene que estar como muy delimitado o entendiendo de qué estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de las calificaciones de mi asignatura, son variables continuas, porque aunque las personas pueden obtener números enteros, yo sí manejo un criterio de 9,53, 9,52, 10,15 y así. En otros casos es diferente. Ahora, cuando hablamos de calificaciones definitivas, y ahí está la palabra clave, calificaciones definitivas, hablamos de variables discretas, porque una calificación definitiva es la que se carga el sistema, y ustedes no van a salir en el Cardex. Si no me entienden de qué hablo, el Cardex es la boleta en la UCB. No van a salir como que estadística 9,35. Usted va a salir con una nota del 0 al 20, redonda. Entonces siempre es importante por eso hacer los matices y distinguir de qué estamos hablando y entenderlo, ¿ok? Entonces, en líneas generales lo repito. Las variables se dividen en dos tipos: cuantitativas, cantidades; cualitativas, cualidades. A su vez, cada una de estas se subdivide en dos tipos. Las cuantitativas se subdividen en discretas, números enteros; continuas, números con una, digamos, proyección infinita, o vamos a decirle decimales. Y las variables cualitativas se subdividen en ordinales, cualidades que tienen una jerarquía, un orden que se puede establecer; y variables cualitativas nominales, características que no tienen un orden: el sabor de helado favorito de cada uno, el tipo de pizza que le guste a cada uno, excepto la pizza con piña. Al que le guste la pizza con piña se puede retirar de acá porque no lo quiero ver. Entonces, al final del día son características que no tienen cualidades, ¿sí? Perdón, que no tienen una jerarquía o un orden.
Entendiendo eso, porque es importante entenderlo, porque si bien nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista numérico, desde un punto de vista teórico, vamos a ser muy prácticos y quizás no nos metamos tanto desde un punto de vista de ejercicios cualitativos, sí pueden aparecer en un quiz o en un examen alguna que otra pregunta, estilo, lo siguiente, o el siguiente ejemplo, el sabor de helado favorito de Pepito Pérez es una variable de qué tipo. Y usted tiene que decir, es una variable cualitativa nominal, porque no tiene ningún tipo de orden, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante al final del día que lo tengan claro. Eso puede salir a modo de ejercicio de preguntarles o decirles que clasifiquen un tipo de variable. ¿Qué tipo de variable es esto? ¿Cómo es aquello? Sencillo. No es nada del otro mundo, ¿sí? Hablando de eso, hablando de ejercicios, estoy buscando aquí de todos modos el documento para tener más claridad. Yo le subí el otro día al Classroom un documento para que fueran practicando con lo que hemos visto, ojo, importante, con lo que hemos visto. Y eso lo resalto mucho porque yo sé que a veces uno se pone nervioso y le cuesta comprender cosas, pero recordemos lo que les dije, si hay cosas que ustedes no entienden cómo resolverlo, porque yo no lo he dado, entendiendo los matices de yo no lo he dado, ¿vale? Porque si usted sabe que yo lo he dado, preocúpese ahí. Pero por ejemplo, aquí en otro el PDF. Por ejemplo, aquí donde digo, opción, ítem B, determine el porcentaje y número de trabajadores que han trabajado menos de 250 semanas. Usted no puede resolver eso ahorita o en este momento porque yo no he dado eso. ¿Cuántos trabajadores han trabajado más de 200 semanas, pero menos de 300? Tampoco tiene cómo responder eso. Lo que usted puede ir respondiendo en esencia es el ítem A, ¿vale? El ítem A donde yo lo mando a construir. ¿Por qué le mando a hacer desde ya ese tipo de cosas y no le explico todo antes de mandarlo? Porque también la idea es que usted vaya practicando el contar, el cómo organizarse y todo lo demás. Dime, Stephanie. En los ejercicios prácticos, solo si te lo pido. Solo si te lo pido. Importante. Yo quito nota por responder lo que no se pregunta. ¿Por qué hago eso? Porque cuando tú le preguntas a alguien A y te responde A, B y C, mi cabeza me dice que o él no sabe cuál es la respuesta y está escupiendo todo lo que sabe para intentar pegarla, o simplemente quiere demostrar que sabe mucho, lo cual está en todo su derecho, pero no es lo que le estoy preguntando. Entonces yo quito nota por aquellos que me responden a lo que no le estoy preguntando. Ejemplo, si yo te pregunto, diga que es una variable cualitativa ordinal, y usted me dice una variable cualitativa ordinal es la que posee un orden. Y también están las variables cualitativas nominales que no poseen un orden. Yo ahí le quito la mitad de la nota, porque yo no le estoy preguntando por las variables cualitativas nominales, ¿vale? Entonces, a veces hay que aprender a responder lo que se preguntan y ser concretos, ir al punto. Eh, Me lo agradecerán cuando lleguen a un quinto semestre en historia, ¿vale? Me agradecerán que les obligue a ser concretos e ir al punto. Entonces, es importante aclarar eso. No respondan lo que no les estoy preguntando, ¿sí? Dicho eso, entonces ya empezamos a contar, ya empezamos a ir soltando la mano con esos ejercicios. Me interesa mucho que de verdad vayan practicando eso. eh, que siento que tengo que decirles algo, sí, de verdad cuenten, porque alguno pensará aquí que cuando yo mando el ejercicio práctico, igual nos podemos apoyar entre todos. Yo hago diferentes modelos de ejercicios, por cierto. Cuando digo que son diferentes modelos, es que ustedes son como unos 40. Y créanme que a mí no me molestan nada hacer 40 modelos diferentes. Yo al final tengo modos de resolverlos rápido. Así que practiquen contar, ¿vale? Se los doy como un consejo. Dicho eso, hemos visto el método práctico y hay otro método, ¿vale? El otro método se llama el método de Sturges, que lo voy a poner acá. Sturges. Aún no vamos a entrar en este aspecto práctico, ¿sí? Solo voy a ir explicándolo desde un punto de vista teórico o diferenciándolo del método práctico, ¿sí? ¿Por qué?
¿Cuál es la diferencia entre el método Sturges o el método práctico? De una manera sencilla de entenderlo. Bien, el método práctico, eh, usted tiene un cierto control, ¿vale? ¿Qué quiere decir con que usted tiene un cierto control? En un método práctico, mira, tengo un ejemplo perfecto. En un método práctico, usted está en una relación sana en la cual ambas personas deciden a dónde quiere ir, ¿vale? Ustedes debaten, ustedes digamos que llegan a un acuerdo de hoy quiero ir al cine, hoy quiero ir a comer pizza, hoy quiero ir a hacer esto o aquello. Eso podemos verlo como el método práctico. El método Sturges es cuando usted hace lo que el otro diga, la parte dominante de la relación. Usted no tiene control. Literalmente, lo que sea que le digan es lo que es. Esa es la diferencia con Sturges. En Sturges nosotros no tenemos el control sobre el número de clases que vamos a tener, ¿vale? No tenemos el control sobre el número de clases que vamos a obtener en el ejercicio. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo en el método práctico digo que voy a organizar en cuatro clases, yo sé que voy a tener 4 filas, porque cada fila es una clase, ¿correcto? Todos hasta aquí entendemos. ¿Qué pasa? Con Sturges yo no tengo esa guía. Con Sturges ustedes verán que yo voy a obtener un intervalo de clase y voy a sumar hasta llegar al valor mayor, pero yo no sé a ciencia cierta cuántas clases voy a obtener. No lo sé. Entonces, en ese sentido, también podríamos verlo, alguien podría estar pensando, y si alguien lo está pensando, tiene un muy buen pensamiento, alguien podría pensar que en ese sentido, Sturges es más objetivo. Es quizás, la palabra no es preciso, sino más adecuado, más objetivo. El que te da quizás un resultado más fiable. Y ese pensamiento no es del todo equivocado el que lo esté pensando o si ha llegado a esa conclusión. Porque sí, en el método práctico, cuando tú decides, cuando tú determinas en cuánto quieres que algo se ordene, dentro de lo que cabe, por no decir que lo que está pasando es que tú estás interfiriendo directamente en cómo quieres que se comporten, digamos que la organización de esos números, ¿sí? Tú estás determinando eso. Yo, María José Mesa, he decidido que quiero que esto quede en 7 clases. ¿Por qué? Porque yo quiero que queden 7 clases. Pero con Sturges, tú no tienes ese poder. La fórmula, por así decirlo, te determina como cuál podría ser, de una manera, digamos, muy, ojo, muy superficial, cuál debería ser quizás la manera más precisa para que los números queden organizados, ¿sí? No es muy, muy, muy complejo de entender desde ese punto de vista. Lisandro. Eso quiere decir básicamente que el método Sturges tiene una fórmula diferente al método práctico, o Sí, se maneja más que todo con fórmula. sí, esa tiene una fórmula diferente al método práctico. Eh, de hecho, tiene una fórmula diferente al método práctico. Obviamente, utilizamos lo mismo de intervalo de clases, es igual a tal, pero voy a intentar escribirla acá. Porque el problema de esta fórmula es que cuando la gente la ve, la gente entra un poquito en pánico. ¿Vale? La gente entra un poquito en pánico porque aquí tenemos un logaritmo. Entonces ya voy a ver cómo la tipeo con Excel, pero partiendo de eso, entonces, para continuar con el hilo conductor, cuando yo hablo de Sturges, también me hará la pregunta, profesor, ¿y cómo determino yo, ¿vale? ¿Cómo determino yo cuándo puedo utilizar Sturges y cuándo yo tengo que utilizar el método práctico? ¿Vale? Esa es una pregunta muy válida. Alguien me preguntará, ¿cuándo puedo saber que tengo que utilizar Sturges y cuándo tengo que saber si tengo que utilizar el método práctico? Bien, muy sencillo. Cuando te dan el número específico de las clases en que quieren que se dividan, es cuando utilizas método práctico. Cuando te dicen organiza y elabora la distribución de frecuencias y no te están diciendo el número de clases, no te están diciendo en cuánto organizarlo, te estoy hablando de Sturges. ¿Por qué? Porque yo no te tengo que dar el dato de cuánto organizarlo porque en Sturges no lo necesitas, ¿vale? Entonces, profe, ¿puede repetir lo del método de Sturges donde dice que sí? Podemos verlo desde una manera quizás un poquito superficial, que el método Sturges te permite, Ondina, ser un poquito más preciso
porque tú no tienes el control de decir en cuánto se va a organizar algo por gusto propio, sino que Sturges te va a dar un intervalo de clase y a partir de ahí, por decirlo de una manera, la distribución se va a organizar con base en lo que determina dicha fórmula, que podemos decir que es más o menos preciso porque no tenemos injerencia. ¿Jan? Profe, ¿me escucha? Sí. Sabe que me hace un poquito de ruido porque usted dice que en el método práctico nosotros tenemos como la posibilidad de colocar nuestro propio intervalo de clase, pero no es así porque para eso hay una fórmula, entonces prácticamente No, no cuando sería escucha, cuando te hablo de intervalo, no te hablo de intervalo de clase, cuando te hablo de la cantidad, te hablo del número de clases, que viene siendo la n minúscula. ¿Te acuerdas que en la n minúscula tú dices en cuánto quieres dividirlo? A eso me refiero. Tú ahí tenemos una n minúscula con la cual tú determinas en cuánto quieres dividirlo. Con Sturges tú no tienes eso. De hecho, lo acabo de tipear acá, compartir pantalla, ok. Igual quizás no, avísenme si se ve. Sí, profe, sí se ve. Ok. Esto viene siendo la fórmula de Sturges, ¿vale? La fórmula de Sturges es intervalo de clase igual a valor mayor menos valor menor, todo eso dividido entre 1 más 3,322 por el logaritmo de n mayúscula, ¿vale? Fíjense que aquí es lo que digo de que aquí tenemos, este es el método práctico, ¿vale? Valor mayor menos valor menor entre n minúscula. La n minúscula viene siendo el número de clases en las que yo quiero que se divida la distribución. Pero aquí yo tengo n mayúscula, que es la población. O sea, Sturges, fíjense que parte incluso de la población. Yo aquí en ningún momento tengo n minúscula. Importante no confundir eso, ¿vale? Recordemos que n minúscula no es igual a n mayúscula. Son cosas diferentes. Súper importante que eso lo recordemos, ¿sí? El orden en que se resuelve esto, by the way, es primero saco el logaritmo de la población, luego lo multiplico por 3,322 y al final le sumo el 1. También esto es muy importante, porque claro, estoy más acostumbrado a hacerlo quizás presencialmente y no tanto aún, digamos, de forma a distancia, pero la calculadora tiene paréntesis, ¿ok? Es una revelación para el que no lo sabe. La calculadora tiene paréntesis y no son para hacer caritas felices. Yo le estoy poniendo aquí los paréntesis, ¿vale? Yo aquí le estoy poniendo los paréntesis. Le estoy indicando cuántos paréntesis. Es más, lo voy a hacer grande, ¿ves? Mire, le estoy poniendo los paréntesis. Yo estoy siendo buena persona y le estoy diciendo en qué orden va cada paréntesis. Dónde abro y dónde cierro. ¿Por qué? Porque si usted no pone los paréntesis, si usted aquí en vez de poner este paréntesis y pone 1 más 3,322, lo más probable es que la calculadora le sume el 1 al 3,322, lo cual da 4,322, y se lo multiplique por el logaritmo de la población, y eso está malo, ¿vale? Usted tiene que sacar primero el logaritmo, tiene que después multiplicarlo por 3,322, al final le suma al 1, y todo lo que le dé aquí lo divide, o es lo que va a dividir a... Entonces, importante que recuerde esto. La calculadora tiene paréntesis. Eso en caso de que usted quiera meterlo todo de un solo golpe. Si usted quiere ir sacando cada cosa paso a paso, usted está en la completa y absoluta libertad de hacerlo, ¿sí? O sea, no hay mayor ciencia que esto. Dicho eso, esta fórmula igual no la vamos a utilizar aún, o sea, probablemente el jueves vamos a hacer algún que otro ejercicio con ello, un ejercicio comparativo, para que vean qué tanto puede variar el resultado que les da un ejercicio haciéndolo por método práctico y qué tanto les puede dar un ejercicio haciéndolo por el método de Sturges, ¿ok? Es importante para mí que ustedes vayan entendiendo esa diferencia, ¿sí? Repito, no confundir n mayúscula con n minúscula, ¿vale? No confundir n mayúscula con n minúscula. N mayúscula es población, ¿sí? Es la cantidad de datos que yo tengo en el ejercicio. N minúscula es el número de clases, ¿vale? Para mí es importante que eso, digamos, que
quede muy claro porque se equivocan más de lo que a mí me gustaría con eso. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ahora, sí, Para aclarar dímela, Yamil. y que se vea un poco más gráficamente, porque toda la fórmula en una línea puede ser un poco confusa. Voy a tratar de activar mi video a ver si la fórmula que, como la escribí, es como tiene que ser. Ok. Mm, mm. A ver. Sería así, ¿no? A ver, ya te voy a decir. Dame un chance Ahí para que se no vea. estoy viendo. Un valor mayor, exactamente, correcto, Ok. correcto, correcto. Hay un niño de 5 o 6 años, o una niña, no sé, muy molesta, no sé por qué, pero es solo mutearse y porque los niños son muy psicópatas, entonces no quiero saber si alguien mata a alguien. Dicho eso, con el método Sturges vamos a estar entrando a partir de la semana que viene. Jan, que veo que tienes la mano levantada. Profe, no, me pregunto la siguiente. Para el método Sturges, ¿la única fórmula que se utiliza es esa que nos acaba de dar o va a seguir Solo dando esa, más solo fórmulas? esa, solo esa. Tranquilo, sí, Esa esa es la única. única que se utiliza. Solo vamos a utilizar esa. Eh, el por qué utilizar Sturges o el por qué utilizar el método práctico en una, como les digo, va a partir mucho de lo que dice el ejercicio. Si el ejercicio les pide utilizar, dividir en una cantidad de clases específicas, agrupen 4 clases, agrupen 5 clases, lo siento, agrupen 6 clases, evidentemente es método práctico. Si el ejercicio le dice agrupe y elabore la distribución de frecuencias, es método Sturges. De una, les asumo, les hago el spoiler de que es método Sturges. Profe, Ya. disculpe, en la guía que usted nos dio de ejercicio, ¿se tenían que hacer ambos métodos o era solo método práctico? En ese caso, solo el que te pide específicamente cada ítem, la gran mayoría, si no me equivoco, te piden el método práctico, pero eh, le puedes aplicar el método Sturges a ambos y comparar cuál es la diferencia en cómo se comportan los datos o para practicarlos, ¿vale? Ojo, ojo, aunque en el ejercicio yo les pido un método en específico, ustedes pueden utilizar el otro, ¿vale? Ustedes pueden intentar, Eso también. eh, sí, desde su punto de vista, cambiarlo y hacerle cosas Entonces, para profe, para seguir poner practicando. como un ejemplo, al momento de que Los Ándale, micrófonos. mándale el audio, María Fernanda, díselo. Dicho eso, continuamos, ¿vale? Entonces, la magia de Word. Ok, vamos a ver esto para ir cerrando por hoy. Ok, avísame si se ve la pantalla. ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Ok, profe, todo bien. les voy a explicar qué es cada una de estas cosas, ¿vale? Que esto lo vamos a ir viendo, ¿vale? Al de arriba viene siendo el método Sturges, ¿vale? Esta es la fórmula del método Sturges, ¿vale? Entonces, método Sturges, la que les acabo de dar. Valor mayor menos valor menor entre 1 más 3,322 por logaritmo de n mayúscula, ¿sí? Y abajo es algo que vamos a empezar la clase que viene y me interesa que ya se vaya procesando porque la clase que viene vamos a tener un aspecto muy práctico, ¿vale? Vamos a requerir mucho focus y es interpolación, ¿vale? ¿Qué es interpolación? Interpolación es con lo que vamos a aprender o, mejor dicho, vamos a determinar porcentaje y número de personas por encima de algo, por debajo de algo o entre algo, ¿vale? Interpolación es con lo que vamos a determinar porcentajes por encima de algo, por debajo de algo o entre algo, ¿sí? En este caso, aunque aquí dice menor que, esto es muy genérico, ¿vale? Esta es la fórmula de interpolación. Yo les iré explicando cómo es cada una de estas cosas, donde tenemos unos P menores que, este es el símbolo menor que, ¿sí? Símbolo menor que, igual a FAA, es igual a frecuencia acumulada anterior, FI es igual a frecuencia, absoluta, el P yo luego les explicaré qué es, LI es igual al límite inferior y C es igual a intervalo de clases
y n es igual a población, ¿vale? El P vamos a ponerle ahorita, que igual a ustedes se va a entender, valor en cuestión, ¿vale? Valor en cuestión. Cuando ustedes aprendan lo que es cada una de estas letricas, o sea, se dan cuenta que esto es sustitución. Esto es más fácil de lo que parece. Así que el que está pensando que la matemática volvió por usted, tranquilo. O sea, esto es más sencillo de lo que parece, ¿sí? Entonces, me interesa para cerrar que vayamos recapitulando no solo algunas cosas que hemos visto, porque hoy ha sido muy conciso, sino lo que veremos el jueves. El jueves es una clase muy importante porque va a ser muy práctica, ¿vale? Repito, va a ser una clase muy práctica y me interesa mucho que igual cada quien tiene libertad de venir si lo desea y hacer lo que desee con su vida, pero es una clase donde voy a explicar el método Sturges y vamos a ver con un ejercicio qué tanto puede cambiar la cosa cuando el mismo ejercicio lo hacemos por cada uno de los métodos, para que se vea la gran diferencia, cómo cambia la información que obtengo, ¿sí? Entonces hoy tuvimos variables, aprendimos que existen variables cuantitativas y variables cualitativas, siendo las variables cuantitativas cantidades, ¿vale? Esto a su vez se dividen en variables discretas, números enteros, ¿sí? Los que son números enteros, y variables continuas, lo que son números decimales o que tienen una posibilidad, por así decirlo, infinita, ¿vale? Y vimos variables cualitativas, que son cualidades o características, que se subdividen en variables nominales, no poseen ningún tipo de jerarquía u orden, es solo una característica, por ejemplo, el sabor favorito de alguien, de helado. Y tenemos variables cualitativas ordinales, poseen una jerarquía o un orden, ¿sí? Ejemplo, las posiciones en una carrera, ordenará, por ejemplo, algo muy que podría ser incluso rebuscado, aunque no lo parezca. Fíjense que una variable cuantitativa continua son las estaturas, pero yo podría ordenarlos a ustedes por estatura. Entonces, si yo hablo de el orden de cada uno de ustedes por estatura, estoy hablando de una variable cualitativa ordinal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí está algo un poquito tramposo. Y digo que es algo tramposo porque las personas son impulsivas. Oyen estatura y van a decir cuantitativa. Y hay que leer completo el enunciado. Y también vimos que ya vamos a empezar con el segundo método para elaborar distribución de frecuencias, que es el método Sturges, ¿vale? Que la mayor diferencia que tiene, además de esa fórmula, es que en el método Sturges yo no tengo digamos, control directo, yo no intervengo en el orden en que quiero que quede organizada mi distribución. Es decir, yo en Sturges no determino el número de clases que deseo obtener en el ejercicio. Yo simplemente obtengo un intervalo de clase y con él voy construyendo mi distribución hasta el valor en cuestión que llegue, ¿sí? Y la clase que viene junto a ejercicios por Sturges, vamos a ver lo que es el cálculo de porcentajes por encima, por debajo y entre algo, ¿sí? Que es lo que yo llamo interpolación. Interpolación es con lo que vamos a aprender a determinar porcentajes por encima de algo, por debajo de algo o entre algo, es decir, entre dos valores, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver el jueves. Y les recuerdo que el martes 15 es donde tendríamos pautado nuestro primer examen parcial. En ese sentido, también para que quede un poquito organizada la distribución de las clases, de lo que son las próximas clases, el martes 8, vale, voy a ir paso a paso para que se entienda. El jueves 3 de febrero, este jueves 3 de febrero, tenemos clase práctica de método Sturges e interpolación, ¿vale? Método Sturges e interpolación. El martes 8 tenemos otra clase práctica, pero en general, método práctico, Sturges e interpolación, ¿vale? Vamos a tener otra clase práctica, ¿sí? Vamos a repasar lo que ya hemos hecho el jueves 3, ¿sí? El miércoles 9 no hay clase obligatoria. Aquí lo voy diciendo con tiempo, no tiene que ser ya. El miércoles 9 voy a establecer un horario de consulta. Es decir, aquellos que entre la clase del jueves 3
y martes 8 tengan dudas prácticas o quieran consultarlas, yo voy a establecer un horario de consulta el miércoles 9, ¿vale? Yo luego les haré decir cuál es ese horario. Las personas que quieran dicha consulta y le pasen a la preparadora de la clase las personas que quieren consulta, nos veremos a la hora en cuestión que yo le estoy indicando, ¿vale? Si nadie quiere consulta, no nos vemos el miércoles 9 esas personas. El jueves 10 de febrero, ya te voy a decir eso, Sofía. El jueves 10 de febrero ya vamos a entrar en otro tema que no iría al parcial. Ya empezaríamos a ver aspectos teóricos de los promedios, ¿sí? El jueves 10 de febrero ya entraríamos con promedios. Entonces, por eso me interesa mucho que si el jueves 3 y el martes 8 no les queda claro, el miércoles 9 pueden tener consulta, porque ya el jueves 10 vamos a entrar en materia nueva, ¿vale? Que no entraría a ser parcial, sino ya queda para otra parte. Y el martes 15 de febrero, el parcial, la hora que estoy buscando determinar, que esa es la cuestión, ¿vale? ¿Qué pasa? Para intentar explicarme. El parcial tiene que ser con límite de tiempo. Y cuando diga límite de tiempo, es límite de tiempo desde que lo envío, desde que lo hago llegar, ya sea por el Classroom o ya sea por correo, hasta que la persona lo entrega. Entonces, ¿qué pasa? Estoy pensando la hora correspondiente para ello y cuánto tiempo voy a dar, ¿sí? Porque sé que la gente tiene fallas de internet, la gente sé que le pasan cosas, pero igual, repito, uno tiene que tomar previsiones en esta vida. Entonces, lo más probable, y eso lo voy a confirmar de todas maneras la semana que viene, pero lo más probable es que el examen del martes 15 sea, ojo, sea de 6 de la tarde a 7:30, ¿vale? Para que el que trabaja le doy la oportunidad de llegar a las 6 de la tarde y tiene hasta las, vamos a dar 2 horas, hasta las 8, ¿vale? El examen va a tener 2 horas, de 6 a 8, ¿sí? Yo luego les voy a explicar por dónde lo voy a hacer llegar y luego les voy a explicar, evidentemente, a dónde lo van a entregar. Y recalco, el examen va a durar 2 horas y yo voy a cronometrar desde el momento que sale el examen hasta que pasen 2 horas. Si yo no lo envié a las 6 y lo envié a las 6:03, tienen hasta las 8:03. 6:02 hasta las 8:02. Pero a partir del siguiente minuto del límite, todo lo que llegue no lo acepto, ¿vale? Entonces es importante que se lo tengan en claro, vayan tomando previsiones, va a tomar 2 horas, martes 15, tentativamente de 6 de la tarde a 8 de la noche. Jan. Profe, lo que pasa es que Shailey acaba de escribir que lleva rato en sala de espera. No sé si... No me sale. ¿Qué hace? A ver, ajá. Gracias, Jan. Ya, tienes razón, gracias, Jan. Yo repito ahorita por ellos. María. Y por lo menos en lo que iría para el parcial sería lo que vimos en el quiz, o sea, todo lo que estudiamos Ajá. y más esto, ¿cierto? Correcto. Para el parcial iría los aspectos teóricos que vimos de la unidad 1, que es lo que vieron en el quiz, todo lo que se evaluó en el quiz y todo lo que hemos estado viendo desde que volvimos de vacaciones decembrinas, ¿vale? Incluyendo ya ejercicios prácticos, ¿vale? Ya lo que es la práctica como tal. Igual recapitulo para los que sé que entraron tarde porque no los acepté a tiempo, no se preocupen. No, Andy, no te perdiste mucho, solo cerramos, ¿vale? Lo único que aclaré fue lo que es el orden de nuestras siguientes clases, entonces lo repito, igual ojo, no voy a hacer que la gente vuelva a escuchar lo que ya oyeron. Los que se quieran ir retirando lo pueden hacer. Voy a repetir, es para los que no pude aceptar, ¿vale? Así que no pasa nada si alguien se quiere ir ya. Profe. Ok, para los que llegaron tarde. Lo que expliqué fue el orden de nuestras próximas clases, ¿vale? El jueves 8 de diciembre, el jueves 3 de diciembre, con Dina y compañía, el jueves 3 vamos a tener una clase práctica, ¿vale? Una clase práctica donde vamos a ver método Sturges y método práctico, ¿sí? Determinación de porcentajes por arriba y por abajo. Igual voy a compartirles la pantalla porque creo que no llegaron a verla. Entonces, por si acaso, dejo esto, ¿vale? Para que lo vayan anotando los que quieran. ¿Sí? Esto de aquí. ¿Sí?
La siguiente clase vamos a ver el método Sturges y vamos a ver esa fórmula que se llama interpolación, con la que vamos a determinar porcentajes por encima, por debajo y entre algo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el jueves 3, ¿sí? El jueves 3 vamos a entender eso y el método Sturges, ¿sí? Hasta ahora sencillito. Mira, mi mamá que venga para que vea al profesor de estadística. Vale, el martes 8, el martes 8 vamos a tener una clase práctica, ¿vale? Una clase práctica donde vamos a recapitular todo lo que hemos visto desde ejercicios prácticos, o sea, método práctico, método Sturges e interpolación, ¿vale? Todo esto también lo vamos a hacer el martes 8, ¿sí? Confirmo el calendario, sí, martes 8, ¿ok? Va a ser clase práctica. Importante que tengan eso en mente, las siguientes dos clases son 100% prácticas. Entonces me interesa mucho que si tienen dudas, las pregunten sin ningún tipo de pena, ¿ok? El miércoles 9 de febrero, el miércoles 9 voy a tener horario de consulta. El horario de consulta es para aquellos que quieran hacer, valga la redundancia, consulta. Yo les voy a decir a través de la preparadora en qué horario va a ser la consulta. Aquellos que quieran tenerla, le dicen, usted no está obligado a ir, repito, es algo totalmente de cada quien. Y en ese horario de consulta, usted puede resolver todas las dudas que posea al respecto, ¿sí? Sencillo. Y el jueves 10 entramos en materia nueva, que son promedios, ¿vale? Lo que vamos a ver el jueves 10 no va para la evaluación parcial del 15, son promedios. Lo que vamos a ver el jueves 10 no, repito, no entra para la clase, perdón, para el examen parcial. El examen parcial sería el martes 15 y el horario tentativo que tenemos ahorita, o el que tenemos ahora, es de 6 de la tarde a 8 de la noche, ¿vale? Va a durar 2 horas. Usted lo recibiría a las 6 de la tarde y tendría hasta las 8 para entregarlo, ¿sí? Sencillo. Andrea pregunta, ¿debe ser escrito en una hoja o será por documento en computador? Voy a aceptar que sea en computadora, preferiblemente que sea en digital, y voy a decir por qué, lo estuve pensando, pero cuando la pandemia atacó, todavía estábamos en clases, por así decirlo, estábamos en curso, y las últimas evaluaciones yo permití que la gente hiciera tanto escrito como en digital, y el problema de la gente que lo hacía escrito es que yo recibí fotos de todo tipo, desde cámaras que evidentemente serían de BlackBerry hasta lo que cada quien quería escribir y cómo lo quería escribir. Y para mí eso se hizo horrible de corregir, entonces sí, obligatoriamente esta vez va a ser digital. Tiene que ser todo en digital. Le recomiendo que se vaya familiarizando con Excel, con Word, como lo quiera tipear, pero tiene que ser en digital, ¿vale? Igual repito, yo les voy a estar confirmando todos los lineamientos la semana que viene, ¿sí? Igual les confirmo la hora y les confirmo cómo van a ser las pautas. Lo que es 100% seguro es que va a ser el martes 15. Eso no va a cambiar. El martes 15 tienen la evaluación parcial. Así que váyanlo anotando y vayan tomando sus previsiones para ese día, ¿sí? Profe, Si alguien tiene alguna duda, puede decírmela. Ya. profe, disculpe, ¿será que Tranquilo. mañana, o no sé si ahorita, usted pudiera dar como exactamente los nombre a nombre los temas que van? Yo tengo anotado teoría del quiz, Le escuché Ok. práctico, Ok. Ya va que Andrea tiene el micrófono abierto y está como con un ataque de locura. Ay, disculpe, profesor. No se preocupen, muchachos. La ventaja es que la vergüenza no le pasó yo, así que ajá, ya te digo, Jan, tranquilo, no tengo problema. Yo igual lo voy a recapitular, Sí, pero te lo exactamente, puedo. como para todos saber Sí, sí. exactamente los Sí, temas sí. que... Tranquilo, yo lo voy a decir, pero igual ahorita no tengo ningún problema de decirlo de todas maneras rápidamente. Igual yo lo voy a repetir en las siguientes clases, Jan, pero ahorita lo digo para que esté un poquito claro, ¿vale? Para el parcial iría la unidad 1, lo que es la definición de estadística, la etimología, las nociones históricas, las relaciones con las demás ciencias e importancia en las relaciones internacionales, lo que es la recolección de datos como la elaboración de tablas, lo que son las partes de una tabla, las fuentes primarias y secundarias, ¿sí? Los cuadros, los gráficos. Y también iría lo que vimos hoy de variables, ¿vale? Tipo de variables,
cualitativas y cuantitativas. Y desde el punto de vista práctico, sí, desde el punto de vista práctico, lo que iría son la construcción de tablas de distribución de frecuencias por método práctico, método Sturges e interpolación, que es lo que veremos el jueves, este jueves, ¿vale? Igual, yo eso lo voy a pasar en un Word y lo subo directamente al Classroom para que quede claro, no tengo ningún problema de hacerlo. Igual lo Sí, estaré repitiendo. profe, gracias. Tranqui. Yamil, Profe, serían dos preguntas entonces, ya que usted va a pasar Ok. el listado de la materia que va para nuestro primer parcial. La Sí. pregunta número uno sería si usted tiene conocimiento por casualidad, si estas fórmulas que estamos trabajando en el aspecto práctico pueden ser aplicadas como una fórmula en las tablas de Excel. te puedo responder esa pregunta, pero lo haría demasiado sencillo. eh, y también hay cosas que tendría que explicar de Excel que no se entienden. Pero velo desde el punto de vista, yo me baso en enseñarles desde el punto de vista manual, hacer las cosas de forma manual. Ok, Por una sencilla razón, ¿vale? Y pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en TNT, como lo quieran ver. Y es que hay veces en el mundo que la tecnología es una bendición, pero ¿qué pasa el día de mañana si la tecnología se muere? Por decir un ejemplo, ¿qué pasa si en la computadora de tu trabajo que tienes que montar algo se murió la computadora? Tu jefe te dice que quiere esa data, igual. La lógica dice que el programa para ti es una facilidad, pero que igual tú sabes resolverlo manualmente. Yo parto de ese principio. ok. O sea, vamos a expresar los datos de forma digital, pero haciendo los procedimientos de forma manual. Exactamente. Entiendo. Igual el que use la fórmula en Excel, yo me daré cuenta de que no es una fórmula de Excel. O sea, yo sé cómo usar Excel, así que por ese lado. Ojo, tampoco estoy diciendo que es un crimen utilizar una fórmula en Excel. Lo que estoy diciendo es, yo no les voy a decir cómo hacerlo en Excel, porque al menos no en este punto, porque a mí lo que me interesa es que aprendan a hacerlo desde un punto de vista manual. Siguiente pregunta, Vale. Yamil. Y la última pregunta, ¿cuál sería ¿cómo lo digo? Se fue la palabra, ya va. El proceder con el parcial. Usted nos lo manda por correo, tenemos Sí, esas 2 horas para todo eso enviarlo. igual lo voy a explicar con tiempo porque lo más probable es que lo envíe por correo y lo suba al Classroom. Voy a intentar utilizar las dos opciones, pero quiero claridad de eso. También estoy viendo cómo les va a llegar, porque evidentemente si voy a utilizar diferentes modelos, quiero tener claridad para que cada quien sepa qué le toca. Pero eso yo lo estoy pensando y Vale. yo les voy a explicar claramente todo. Por ese lado no te preocupes. No, claro, yo pregunto es por si va a ser de forma sincrónica o asincrónica. Tranquilo. Todo eso, Ok. todo eso lo voy a estar resolviendo en la semana. Todo eso. Por ese lado, Vale, tranqui, profe, gracias. tranqui. María, ¿te habías levantado la mano? ¿Ya no tienes ninguna duda o la tienes todavía? No, era eso lo que había dicho Yamil, si teníamos que utilizar las fórmulas en el Excel, porque si era así, Ok. me iba a explotar. Pero Ok. si no era así, entonces está bien. Perfecto. Ondina, tú me dijiste que tenías una pregunta, cuéntame. Sí, profe, disculpe. Tranquila. Lo que pasa es que se encadenó y no lo quise interrumpir. En posibilidades de la variable, coloqué que puede tener una parte numérica y usted había mencionado que tenía otra parte. ¿Cuál? Una parte teórica. Ah, ok. Eso era todo, profe. Ya lo Una demás, parte chévere. teórica. Tranquila. Celeste, profe, porfa, por el Classroom puedes especificar los temas. Sí, Celeste, yo voy a subir ahí todo muy específico. Todo eso, igual les estoy diciendo contigo, pero todo va a estar cubierto para que digamos que sea lo más claro posible. También estoy testeando con una plataforma. Les voy diciendo ese dato para que lo sepan. Me enteré de una plataforma en la que estoy testeando, estoy viendo qué tan viable sea, que es una plataforma muy interesante porque detecta cuando alguien hace un examen, te dice la dirección IP de la persona. O sea, eso quiere decir que si las personas se reúnen para hacer juntos un examen en un cyber, van a tener el mismo IP y me va a decir el IP. También detecta si usan VPN. Entonces la estoy testeando para ver qué tal, si funciona, si de verdad supera, digamos, mis expectativas y si es así,
puede ser un sistema que usemos de forma evaluativa. O sea, no se ofendan, no confío en ustedes. Entonces, básicamente eso. Cualquier cosa igual, les estoy diciendo con tiempo todo, ¿vale? Para que lo tengan al tanto, no se alarmen. Yo todo se los voy a dejar muy claro. Así que, dicho eso, Ay, Jesucristo. Sí, se me cuidan. profe, gracias. Dígalo. Tranquilo, Andina. Me gustó el efecto slow motion. No te voy a negar, eso me gustó. No, ya en serio, se me cuidan, pasen una buena tarde. Cualquier cosita estamos hablando y nos vemos el jueves con toda seguridad a las 6:30. Va a ser a la misma hora de hoy, ¿vale? 6:30. ¿Sí? Ok. Y se los voy Feliz diciendo. noche, Buenísimo, profe. profe, muchísimas gracias. Tranquilo, Gracias, profe. Acuérdese de Para poder- colocar la información en el Classroom. tranquila, yo lo coloco. Hasta luego. No te preocupes, André. Al final te hiciste más daño tú a ti que yo a mí, así que conmigo no te disculpes. O sea, Tranquila, Andrea, tengo memoria a corto plazo. no tengo memoria a corto plazo. De That hecho, was tengo muy rude. buena, tengo memoria a largo plazo, pero tranquila, o sea, yo no soy el que pasa pena. Así que, Llamamos a los hombres de negro. dicho eso, hasta luego. Se me cuidan y mira el lado positivo. No me voy a olvidar de esto. Siempre hay alguien con quien me meto cada semestre. Parece que tú te estás ganando el ticket. Así que te vas a divertir. Feliz tarde, feliz noche. Se me cuidan. Hasta luego.